Ya son las 12 de la noche y todavía no estudias para tu examen de mecanismos E1 y E2. ¡Su Salvador está aquí! Vamos a comenzar a estudiar las reacciones de eliminación. En este tipo de reacciones lo que ocurre es la pérdida de un grupo saliente y un hidrógeno que da como resultado la formación de un doble enlace. Podemos observar esto en el siguiente ejemplo. Como puedes observar, en su totalidad obtenemos la pérdida de HX, donde X es el grupo saliente que puede ser por ejemplo un halógeno como el cloro, el bromo o el yodo. Y también obtenemos la formación de un doble enlace entre los carbonos que contenían el hidrógeno y el grupo saliente. Un apunte que debes recordar sobre este tipo de reacciones es que según la regla de Zaitsev, obtendremos como producto de reacción mayoritario al alqueno más estable, que usualmente es aquel que está más sustituido. Por ejemplo, en la reacción del 2-bromo-butano obtenemos la formación de dos productos, los cuales son el 2-buteno y el 1-buteno. Al estar sustituido el doble enlace del 2-buteno con dos cadenas de carbono, obtendremos este como producto mayoritario. La mayor estabilidad del 2-buteno se debe a un efecto de hiperconjugación. Lo que está ocurriendo es que los orbitales sp de los enlaces carbono-hidrógeno vecinos al doble enlace pueden traslaparse con el orbital de antienlace del doble enlace, aumentando su estabilidad. En el 2-buteno, al haber dos cadenas de carbonos vecinas al doble enlace, tenemos dos orbitales sp disponibles para estabilizar el doble enlace. Por otro lado, en el 1-buteno solo hay un orbital sp disponible para estabilizar el doble enlace, por lo que el efecto de hiperconjugación va a ser menor. Existen tales mecanismos a través de los cuales se pueden llevar a cabo las reacciones de eliminación. Estos son E1, E2 y E1-BC. A continuación vamos a analizar a detalle estos tales mecanismos, pero antes resolvamos unos ejercicios para asegurarnos de que quedaron claros los conceptos que acabamos de ver. En el primer ejemplo se nos pide determinar los productos de eliminación de los siguientes dos halogenuros de alquilo. Lo primero que te recomiendo hacer para empezar a resolver este tipo de ejercicios es identificar la posición de los hidrógenos que pueden participar en la eliminación. En estos ejercicios el halógeno te lo voy a marcar en verde y los posibles hidrógenos que pueden participar en la eliminación en azul. Nota que dichos hidrógenos se encuentran en carbonos vecinos al carbono al que está unido el halógeno. A continuación indicaremos la pérdida de HX, donde X va a ser el halógeno que actúa como grupo saliente. Lo que va a ocurrir es que se va a formar un doble enlace entre el carbono al que está unido el halógeno y el carbono que contenía el hidrógeno que habíamos seleccionado como candidato a participar en la reacción. Al tener dos hidrógenos candidatos a participar en la reacción, tendremos dos productos de eliminación. Atento, al solo haber un halógeno en la molécula no es posible eliminar los dos hidrógenos candidatos al mismo tiempo, obteniendo un producto con dos dobles enlaces. Los dos productos de reacción son los que te muestro a continuación. Para que puedas seguir mejor qué hidrógenos se han eliminado, te he dejado el hidrógeno candidato que no fue eliminado. Para distinguir cuál de los productos sea el mayoritario, debemos hacernos la pregunta: ¿cuál de los dobles enlaces está unido a un mayor número de carbonos? En el primero de los productos tenemos que el doble enlace está unido a 3 carbonos, mientras que en el segundo producto el doble enlace se encuentra unido únicamente a 2 carbonos. Por lo tanto, debido al mayor efecto de hiperconjugación, señalaremos al doble enlace sustituido como el producto mayoritario de la reacción. El ejemplo del inciso B lo vamos a resolver de una manera muy parecida. Empezamos por identificar la posición del grupo saliente y los hidrógenos que potencialmente pueden participar en la reacción. Al ser el halógeno un bromo, indicamos la pérdida de HBr y formamos los dobles enlaces entre el carbono que contenía el halógeno y el que contenía los hidrógenos que habíamos marcado. De los dos productos obtenidos, el que tenga el doble enlace unido a más átomos de carbono va a ser el más estable y por lo tanto el producto mayoritario. Así que contamos, en el primer producto el doble enlace está unido a 3 carbonos,
mientras que en el segundo producto está unido a 2 carbonos. Por lo tanto, seleccionamos el primer producto como el mayoritario. Ejemplo número 2. ¿A partir de qué halogenuros de alquilo se pueden sintetizar los siguientes alquenos? Para resolver estos ejercicios, lo primero que debes hacer es identificar los dobles enlaces. Recuerda que la formación del doble enlace surge de la pérdida de HX, donde en este caso X puede ser cualquier halógeno. Eso significa que en los carbonos que ahora forman el doble enlace, anteriormente teníamos enlazados un átomo de hidrógeno y en el carbono vecino un halógeno. Supongamos que los halogenuros de los que proviene este producto eran originalmente bromuro. Por lo tanto, dibujaremos los reactivos sin el doble enlace y con un bromo y un hidrógeno en las posiciones que ocupa el doble enlace. Siguiendo esta lógica, tenemos dos posibilidades que te muestro a continuación. Rápidamente podemos descartar la primera posibilidad debido a que hay un hidrógeno vecino al bromo que daría origen a un alqueno más sustituido y por lo tanto a uno más estable. Por ello, para obtener en buenos rendimientos el alqueno del inciso A, yo utilizaría como materia prima este bromuro. En el inciso B tenemos un ejercicio parecido. De nuevo, lo primero que debes hacer es identificar el doble enlace y dibujar las posibles materias primas sin el doble enlace y con los átomos extra de hidrógeno y bromo en los carbonos que antes formaban parte del doble enlace, justo como te lo muestro en pantalla. De nuevo podemos observar que tenemos dos posibilidades, ya que en la primera de ellas tenemos la opción de dar origen a un producto más estable que el que nos marcan, elegiremos la opción 2 como el mejor candidato para llegar al alqueno que nos marcaba el ejercicio. Vamos a comenzar por analizar la reacción E2. En esta reacción la eliminación de HX ocurre por el tratamiento con una base fuerte como puede ser un hidróxido o un alcóxido. Al igual que en la SN2, el 2 significa que la reacción es de segundo orden, es decir, que la velocidad de reacción depende de la concentración de los dos reactivos que participan en ella. Imaginemos la reacción de esta molécula con una base. Algo importante a considerar es que los 4 átomos que participan en la reacción deben encontrarse en una geometría periplanar, es decir, en el mismo plano. En esta molécula los átomos que participan serán el hidrógeno, los dos carbonos vecinos entre los cuales se formará el doble enlace y el grupo saliente que en este caso es un bromo. Si te das cuenta, estos 4 átomos están en el mismo plano a diferencia de los sustituyentes A y B que se encuentran hacia atrás o hacia adelante del plano. La forma más favorable de que se lleve a cabo la reacción es a través de una geometría sin entre el hidrógeno que será eliminado y el grupo saliente, por lo que vamos a girar 120 grados nuestra molécula. Esto ocurre por dos razones. La primera de ellas es que una geometría sin es más estable debido a la disminución de la repulsión estérica. La segunda razón es porque de esta forma el orbital sp del enlace carbono-hidrógeno queda de frente al orbital de antienlace del enlace carbono-bromo. De esta forma, cuando la molécula está atada con una base, el orbital sp original se comienza a traslapar con el orbital de antienlace, lo cual conduce a la formación del doble enlace. El hecho de que se requiere una geometría sin para que la reacción se lleve a cabo conduce a una geometría determinada en los productos de reacción. Por ejemplo, en este caso el giro que hicimos en la molécula provoca que los sustituyentes A y B se encuentren en posición trans entre ellos en el producto final. Vamos a resolver un ejemplo para que quede bien claro lo que acabamos de ver. ¿Cuál será el producto E2 de las siguientes moléculas? En el inciso A rápidamente podemos observar que hay un carbono unido a un halógeno y que uno de sus carbonos vecinos tiene un hidrógeno disponible para participar en la eliminación de ácido bromídrico. Sin embargo, la geometría no es adecuada para que ocurra la reacción, ya que como te había mencionado antes, esta debe ser anti. Para llegar a la conformación adecuada debemos seleccionar un eje de rotación. En este caso va a ser todo el sustituyente del lado izquierdo. Ahora rotamos 120 grados el sustituyente de la derecha. De esta forma el fenilo pasa a la posición del hidrógeno, el hidrógeno pasa a la posición del bromo y el bromo a la del fenilo. Con este giro podemos ver que el bromo vecino y el hidrógeno del carbono que acabamos de rotar ya se encuentran en una posición anti. Por lo tanto, ahora indicamos que la base ataca al hidrógeno.
Al tiempo que se rompe el enlace carbono-hidrógeno, se empieza a formar un nuevo doble enlace carbono-carbono y se rompe el enlace carbono-bromo, dando origen al alqueno que tienes en pantalla. Es importante que notes la estereoquímica del producto. Como puedes observar, antes del tratamiento con la base, el fenilo y el bromo se encuentran hacia atrás en el plano, es decir, están unidos a los carbonos por líneas punteadas, lo que explica que en el producto final estos sustituyentes se encuentran en posiciones cis. El inciso B es algo bastante parecido. Una vez más, el hidrógeno y el halógeno no se encuentran en la conformación adecuada para que se lleve a cabo la reacción, por lo que debemos girar el centro quiral 120 grados, de tal forma que el metilo pasa a la posición del hidrógeno, el hidrógeno a la del etilo y el etilo a la del metilo. En la conformación resultante ya podemos indicar la eliminación de HCl mediante el tratamiento de una base. Una vez más, es importante notar que antes de la eliminación los sustituyentes fenilo y etilo se encontraban unidos por una cuña, lo que significa que están situados adelante del plano, lo que provoca que en el producto final estos se encuentren en una posición cis. Revisemos un caso muy interesante de reacciones E2, que es cuando ocurren en ciclohexanos. Como te mencioné, para que se lleve a cabo esta reacción, el hidrógeno y el grupo saliente deben encontrarse en posición anti para favorecerse el traslape de orbitales. Esto tiene como consecuencia que en los ciclohexanos la geometría necesaria para que la reacción ocurra es transdiaxial, como la que te muestro aquí en pantalla. Y esto tiene repercusiones brutales en la reactividad de moléculas muy parecidas. Por ejemplo, mira los isómeros cloruro de neomentilo y cloruro de mentilo. Ambas moléculas son prácticamente iguales y solo difieren en la posición del cloro. En la primera molécula está en posición axial, mientras que en la segunda está en posición ecuatorial. Debido a que en la primera molécula el cloro ya se encuentra en la posición adecuada para una reacción E2, rápidamente puede ser atacado por una base para llevar a cabo la reacción de eliminación. En contraste, en el mentilo, el cloro está unido a una posición ecuatorial, por lo que, para que se lleve a cabo la reacción de eliminación, la configuración del anillo debe invertirse. Esto provoca que los grupos metilo e isopropilo queden en posiciones axial, generando una fuerte energía de repulsión debido al impedimento estérico. Una vez que esto ocurre, la molécula ya puede ser atacada por la base para dar el producto que tienes en pantalla. Sin embargo, nota que el hidrógeno que reacciona con la base no es el mismo que en el neomentilo, ya que este hidrógeno pasó a estar en posición ecuatorial. Como puedes observar, las reacciones de los isómeros son bastante diferentes, ya que conducen a productos diferentes, uno que sigue la regla de Zaitsev y uno que no la sigue. Además, debido a que en la segunda reacción es necesario adoptar una conformación altamente energética, su velocidad disminuye más o menos unas 200 veces. Vamos con el ejemplo número 4. ¿Cuál de las siguientes moléculas experimenta más rápido una reacción E2? La respuesta la podemos ver rápidamente si analizamos la molécula. Para que el isómero trans adopte la configuración anti necesaria para llevar a cabo la reacción E2, el sustituyente terbutilo debe encontrarse en una posición axial, que genera una gran repulsión debido al tamaño del sustituyente. Debido a este efecto de repulsión, esta conformación tendrá una energía muy alta, y por lo tanto la reacción debe ser más lenta. Por otro lado, en el isómero cis, el grupo terbutilo se encuentra en una posición ecuatorial, cuando la molécula adopta la conformación necesaria para llevar a cabo la reacción de eliminación. Por lo tanto, no tenemos este efecto de repulsión, lo que significa que tendremos menos energía y por tanto experimentará la reacción E2 con mayor velocidad. Al igual que la reacción E2 puede considerarse como un análogo de la SN2, la reacción E1 es un análogo de la SN1. Esta reacción es unimolecular, lo que significa que su velocidad depende únicamente de la concentración de uno de los reactivos. Su mecanismo es muy parecido al de la SN1. Comenzamos con la disociación espontánea del grupo saliente de la molécula, que da origen a un carbocatión. Este es el paso limitante de la reacción.
En el segundo paso ocurre la formación de un doble enlace debido al ataque de la base sobre uno de los hidrógenos vecinos al carbocatión. Una evidencia importante que soporta este mecanismo son los resultados observados en la reacción del cloruro de menteno con una base. Anteriormente habíamos discutido que la reacción E2 de esta molécula era muy lenta debido a que tenía que adoptar una conformación anti que colocaba a los sustituyentes en una posición altamente energética. Sin embargo, a través de un mecanismo E1 las cosas cambian. Debido a que la reacción ocurre en dos pasos, no se requiere la geometría anti. Por lo tanto, una vez que se forma el carbocatión, una base puede atacar al hidrógeno, lo cual conduce a la formación del producto Zaitsev, justo como se observa experimentalmente. Como recordarás, el mecanismo E2 predecía la formación de un producto anti-Zaitsev. El último tipo de reacción de eliminación que te voy a enseñar es la E1BC. Este mecanismo tiene una particular importancia en reacciones biológicas, y al igual que en el mecanismo E1, la reacción es unimolecular, es decir, su velocidad depende de la concentración de uno solo de los reactivos. Este mecanismo ocurre a través de la formación de un ion enolato, por lo que ocurren compuestos que contienen un grupo carbonilo. Como recordarás, los hidrógenos vecinos al grupo carbonilo tienen una acidez relativamente alta, que se explica por la estabilización de la base conjugada por un efecto de resonancia. Por cierto, E1BC significa base conjugada. En el primer paso, la base puede atacar los protones vecinos al grupo carbonilo, conduciendo a la formación del ion enolato. Este es el paso determinante de la reacción. A continuación, el ion enolato puede expulsar al grupo saliente al mismo tiempo que se forma un nuevo doble enlace, siendo este un paso rápido. A continuación, te dejo un resumen de las condiciones en las que ocurre cada una de las reacciones que hemos estudiado. Como siempre, no te recomiendo que memorices todo esto. En su lugar, anótalo en tu cuaderno y vamos a resolver ejercicios. Veas que cuando hagas unos cuantos ejercicios, todo esto lo vas a memorizar inconscientemente. Último ejemplo, ¿por cuál de los mecanismos SN1, SN2, E1, E2 o E1BC es más probable que sucedan las siguientes reacciones? Para resolver estos ejercicios debemos fijarnos en las características de cada reacción, principalmente en qué tipo de carbono contiene el halógeno y qué tipo de solvente se está utilizando. En el inciso A rápidamente podemos distinguir que está ocurriendo una reacción de sustitución, debido a que el halógeno fue reemplazado por un grupo acida. Por lo tanto, ya podemos descartar los mecanismos de eliminación. Al mismo tiempo podemos observar que el halógeno está unido a un carbono primario y el solvente es THF, que es aporótico. Te recomiendo que si no estás seguro de las estructuras de los solventes, te tomes unos minutos para buscarlas en Google. Veamos, solvente aporótico y carbono primario, esto apesta a SN2. En el inciso B podemos ver que se está formando un doble enlace, por lo tanto podemos descartar los mecanismos de sustitución. Si te das cuenta, también se está usando una base muy fuerte, lo cual es característico de los mecanismos de eliminación. Las cosas se complican debido a que el halógeno está unido a un carbono secundario. Sin embargo, este carbono no está en posición alílica o bencílica, por lo que el carbocatión resultante de la eliminación del grupo saliente no va a ser tan estable. Esto nos lleva a pensar que el mecanismo más probable para que ocurra esta reacción es una E2. El inciso C es más fácil que el anterior. Tenemos que el halógeno ha sido sustituido por un grupo acetato. Por lo tanto, solo tenemos que elegir entre los mecanismos E1 o E2. Ya que el halógeno está unido a un carbono terciario, el carbocatión resultante de su disociación va a ser muy estable, lo que favorece el mecanismo SN1. Finalmente, en el último inciso tenemos la formación de un doble enlace, por lo que ya podemos descartar los mecanismos de sustitución. Si te das cuenta, a 3 carbonos de distancia del grupo saliente podemos observar un carbonilo, y esto es muy característico de la reacción E1BC, por lo que vamos a escoger este mecanismo como el más probable. Y con esto termina mi clase sobre mecanismos E1 y E2. Te recomiendo que veas mi siguiente video donde voy a estar resolviendo ejercicios que involucran a las reacciones SN1, SN2, E1, E2 y E1BC.
Si te ha servido este video, pues dale a like como si no hubiera un mañana y así me puedes ayudar a hacer un poquito más de química orgánica. Saludos y nos vemos en el siguiente capítulo, campeón.